he preparado este trabajo, el que pasaré en 3 o 4 entregas, solo con la intención de llevar el pensamiento a la palabra y así, compartir estas ideas con los que desean y quieran leer lo que aquí presento. Gracias por el tiempo que tomen en leerlo. No hay dudas, los gobiernos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, han buscado, aparentemente, el bien de nuestro país. Pero, atención, en mi opinión, lo han buscado desde una perspectiva equivocada. ¿Saben por qué digo que es equivocada? Porque lo han hecho atendiendo a su propia percepción de lo que es el bien y lo que, según ellos, más le conviene al pueblo en cuanto se refiere a la inversión de los recursos del Estado. Estos presidentes no pueden quitarse de sus cabezas que gobiernan para su partido y para los miembros del mismo. Si en algo se benefician los demás miembros del Estado, es porque viven dentro de la misma demarcación geográfica. Debemos tener en cuenta que cuando se habla de un partido, inmediatamente nuestro pensamiento se dirige hacia aquella institución identificada, regularmente, con 3 letras, póngasela se identifique el partido de su preferencia si lo desea. No lo podemos dudar. Básicamente, cada presidente, se debe a su partido. Estos tienen un compromiso serio e ineludible con aquellos que forman un círculo y que se comprometieron con la causa y que, están primero que cualquier otro ciudadano e intereses externos. El partido en cuestión, basa su existencia como tal, en las ideologías que siembran sus principales en sí mismos y en el resto de sus miembros. Se vuelven una especie de club con objetivos claros de qué es lo que desean, para cuando lo desean y con quienes cuentan para hacer realidad esas ideas. Para lograrlo, involucran a muchos que ni siquiera son consultados al respecto. La participación de estos últimos se vuelve una obligación si desean contar con el favor de aquellos que, en esos momentos, solo son aspirantes a ocupar los primeros puestos en la administración pública. Pena de la vida de aquellos que se atrevieran a negarse a esos favores solicitados. Sin embargo, con ellos establecen sus estrategias de logros en las que, el común del pueblo, no se les da participación sino, en solicitar sus votos a la hora de elegir a los que administrarán los recursos del Estado. El presidente electo, debemos saberlo, no es más que un eslabón en la cadena de mando que surgirá como producto de una contienda electoral. El presidente es el canal o medio a través del cual, el círculo satisface sus aspiraciones de tener una participación directa en la distribución de aquellas posiciones, que los volverá especies de dioses terrenales, intocables. Por experiencia, sabemos que resulta difícil pensar en el colectivo de los ciudadanos de una nación. Esto es así por varias razones, una de ellas es que no todos son del partido que resulta ganador. De aquí que lo primero es lo primero y en ese lugar están los miembros del partido triunfante. Lo malo de todo esto es que, cuando hay un cambio de gobierno o de partido, todo queda en una especie de limbo, no hay continuidad de las obras dejadas por terminar para que éstas, no sirvan de estandarte a la gestión pasada. En este sentido, todo es un volver a comenzar. Excepcionalmente se terminan o se concluyen algunas obras ya comenzadas, pero esto se hace, siempre que éstas tengan un carácter populista y contribuyan a sumar adeptos al partido del momento. Es posible que las ideologías cultivadas en el seno de un partido, tengan como característica obnubilar el pensamiento de tal forma que, una persona pueda perder de manera pasajera, el entendimiento y la capacidad de razonar o darse cuenta con claridad de las realidades que le rodean. Creo que en esto tiene mucho que ver el pensamiento o tendencia hacia dentro de su partido y hacia sus adeptos. Estos se vuelven cómplices de la forma de pensar del líder con respecto a lo que podría ser considerado como el bien colectivo, en el que necesariamente, están como primeros, aquellos que trabajaron para llevar al partido al poder. En este sentido, las estrategias que se elaboran van dirigidas a mantener el partido en el poder a como dé lugar. Lograrán este objetivo ya sea con la figura principal de esa entidad política o, pensando en el sucesor que deberá salir del mismo partido. De esa manera, se inicia una dinastía de partido el que continuará, de acuerdo con el liderazgo del mismo, dirigiendo los destinos de la nación que cae bajo los mandatos sucesivos promovidos desde el poder. Son estos anhelos planificados y organizados los que dan como resultado los obligados logros gubernamentales que más tarde, se convertirán en material mediático, el que dará la impresión de un arduo trabajo por parte de aquellos, que manejan los grandes recursos económicos del Estado. Mientras todo esto sucede, podemos aventurarnos a decir, que la alcancía de la reelección comienza a llenarse con los aportes que hacen generosamente, quienes se amamantan de las posiciones que ocupan.
Así, cada uno coloca su aporte en la construcción del continuismo que tanto daño hace a la ya debilitada democracia y, por la que hacemos muy poco como pueblo, por no decir que no hacemos nada, para que ésta permanezca como estandarte de libertad. Aquí vale decir, el fin justifica los medios, significando con esta expresión de manejo popular que, cuando el objetivo o la causa son importantes, cualquier medio para lograrlo resultará válido. Recordando a don Nicolás Maquiavelo, podemos citarlo cuando dijo: los medios a utilizar serán honorables y loados por todos. Porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito. Y en el mundo solo hay vulgos, ya que las minorías no cuentan sino cuando la mayoría no tienen donde apoyarse. Dios santo. Qué manera de traer al presente el pasado del 1513. Esa expresión está tan presente hoy que no nos explicamos cómo es que no se enseña como materia en las universidades. Citemos a Habacuc. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor. Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvarme. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Cita de Habacuc 1, 2, 4. Todo se vale cuando se tiene intención clara de quererse perpetuar en el poder. Quienes así piensan y actúan, consideran que solo sus ideas, pensamientos y obras, harán grande a la nación que en esos momentos dirigen. En el caso nuestro, díganme si recuerdan a alguien que haya estado en el pináculo del poder y no se haya querido quedarse hasta el final de los tiempos o, hasta que tenga vida. Pero, como decimos por aquí, una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Hagámonos la siguiente pregunta. Si estar en la posición más alta del poder administrativo de una nación constituye un trabajo agotador y un sacrificio enorme, que atenta contra la estabilidad de la familia, ¿por qué tantos se quieren quedar agotándose y sacrificándose en ese lugar indeseable? ¿Qué es lo que amarra tanto en esa posición? Es que ese altruismo o filantropía hace que uno se sienta un santo y que le hace falta el alimento de la devoción, por lo que no se acostumbra al olvido y la genuflexión de los súbditos. Vayamos por parte y veamos, en primer lugar, lo que es el altruismo. Se define el mismo como la tendencia de ciertos individuos a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio y familiar. Preguntémonos de nuevo, ¿es esto lo que ha sucedido y sucede con nuestros gobernantes? Se puede considerar que su interés en permanecer en la cima del poder es una cuestión que pudiera definirse como desinterés personal. Ha primado en ellos un marcado interés por las clases más empobrecidas y de la situación de marginalidad en la que viven sumidos. Todo cuanto hacen estos gobernantes, no tienen ningún fin que no sea el de satisfacer las necesidades de aquellos que creyeron en sus promesas y los eligieron para que, como líderes, procuraran el bienestar de las personas comunes y sin favorecer a grupos que no saben lo que es sufrir necesidades. ¿Es realmente esto lo que ha pasado con esos hombres que se han sacrificado por 4, 8, 12 y más años? ¿Qué es lo que realmente ha sucedido en esas administraciones que hemos tenido después de soportar 31 años de la más ominosa dictadura que podamos recordar? ¿Qué es lo que ha sucedido con esos hombres que, gracias al pueblo, han escalado hasta el último escalón en la administración de las cosas del Estado? No sé lo que ustedes estarán pensando, pero, en mi opinión, y de acuerdo a lo que hemos visto en nuestro país, podemos considerar sin que nos alejemos de la realidad, que el liderazgo como lo conocemos, no siempre va de la mano con el pueblo y que, lejos de ser productivo para el mismo, podría tener consecuencias negativas para una nación. Esto podría ser de esta manera, por la ineptitud de quienes ocupan esas posiciones o por el grado de avaricia con la que estos ocupan esos puestos públicos. Ustedes no se han dado cuenta con el grado de voracidad con la que actúan algunos de nuestros representantes públicos. Es como si no tuvieran un punto de saciedad, un punto donde digan, ya está bueno. Ninguno es capaz de decir, ya me he sacrificado demasiado por mi nación, déjenme dejar que otros trabajen en favor de nuestro pueblo. Por el contrario, actúan como aquellos pichones que siempre tienen la boca abierta esperando que se la llenen. Son insaciables. Esas consecuencias negativas pueden llegar hasta la indolencia del gobernante y su séquito.
Se manifiesta hacia aquellos que, creyendo en esos líderes, los siguieron hasta llevarlos a ocupar la primera magistratura del Estado para luego, con el discurrir de los tiempos, se quedan con las manos extendidas como limosneros que piden un pedazo de pan para saciar el hambre que los corroe hasta los huesos. Algunos de estos individuos advenedizos del poder, disfrazados de líderes, en el fondo, no han dejado de ser más que payasos de la política que llegan hasta burlarse de aquellos seguidores que les hacen coro y lamen con sus lenguas la tierra donde colocan sus pies estos farsantes. En este sentido, creo que lo hemos vivido en nuestro pasado. Hemos tenido un liderazgo que ha puesto en peligro más de una vez con sus acciones o inacciones, nuestra soberanía y nuestra existencia como nación. No voy a citar estos peligros y tampoco a los protagonistas de esos desafortunados eventos. Los que vivimos en este país sabemos a qué y quiénes nos referimos. Sus desaciertos nos han colocado, en más de una oportunidad, en los umbrales de un abismo del que solo nos hemos salvado por obra y gracias de artificios económicos colocados en una burbuja de cristal que, lejos de ser transparentes y reflejar nuestra realidad, nos han llevado a un laberinto de donde no sabemos qué generación, si nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, lograrán salir de ese marasmo o atolladero económico cuyo verdadero rostro, no conocemos por el maquillaje que oculta sus verdades y fealdad. En este sentido, podemos asegurar que lo que hicieron nuestros líderes en el pasado y, posiblemente, mucho de lo que se hace, no es la obra pensada, necesariamente, para un presente cargado de satisfacciones para las clases marginadas u olvidadas que componen como mayoría nuestra actual sociedad. Lo que se construye desde el punto de vista político y social, es la obra que pretende usarse como muestra o ejemplo a quienes todavía pudieran dudar de la benevolencia de las administraciones públicas. Sin embargo, para los que tienen memoria y gozamos del bien preciado de la vida, estos logros los vemos presentarse continuamente a través de los diferentes medios como prueba inequívoca de que estas obras y logros, deben continuar y que solo quienes están en el poder son capaces de lograr lo que nadie se atrevió a construir o hacer. Como consecuencia de lo anteriormente expresado, podríamos pensar que se construye para el corto plazo y no pensando en el pueblo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se construye por y para el pueblo, este se beneficia de inmediato de las inversiones hechas porque responden a objetivos claros y necesidades presentes. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si los gobiernos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, actúan pensando en primer lugar, en el pueblo que los eligió y cómo satisfacer sus necesidades más elementales como vivienda, educación y salud. Pienso que el pueblo convertido en nación, una vez cumple con su deber de elegir, se olvida de lo que hizo y sigue caminando sin volver la vista atrás y sin comprender qué fue lo que hizo. La vida del conglomerado social continuará en el mismo punto donde la dejó antes de la elección de su candidato. Estoy siendo generoso con esta consideración ya que hemos aprendido con el discurrir de nuestra historia que, muchas veces, la condición de vida del pueblo empeora con cada elección. ¿Podría usted recordar en cuál administración de las muchas que hemos tenido después de la dictadura, las condiciones económicas y sociales de nuestro pueblo han mejorado? Esa se la voy a dejar de tarea para no influenciarlo con lo que personalmente pienso. De todas maneras, me gustaría que pensara en cuáles aspectos ha mejorado su condición económico-social en los últimos años o decenios. Déjenme ayudarlos un poco, solo un poco. ¿Cuánto paga de colegios para sus hijos? ¿Cuánto paga por mantener la salud de los suyos? ¿Cómo está la seguridad personal y la de su familia con relación al pasado? ¿Tiene un buen trabajo? ¿Gana lo suficiente para sentirse medianamente satisfecho? ¿Cómo anda el pago de los diferentes servicios a los que se obliga al vivir en sociedad hoy? ¿Cómo los puede comparar entre lo que pagaba antes y lo que paga hoy? Puedo comprender su frustración al responder los cuestionamientos hechos. Incluso llego a comprender su arrepentimiento por el deber cumplido al votar por quienes pensó, podían ayudarlo por lo menos un poco, a llevar la pesada carga con la que tenemos que lidiar mensualmente.